A ver, ¿qué pueden tener en común la gestión de un equipo de Fórmula 1, la respuesta a una crisis sanitaria mundial y la planificación de unas simples vacaciones? Pues la respuesta, aunque no lo parezca, suele ser la misma. Una herramienta que casi siempre pasamos por alto, pero que, sin que nos demos cuenta, está moviendo los hilos de nuestro mundo. Sí, hablamos de Microsoft Excel. Y es que esta frase da justo en el clavo. Para millones y millones de personas, Excel no es solo un programa más en la computadora. Se ha convertido en una especie de lenguaje universal para entender los datos. Lo vemos en las empresas, en los gobiernos y hasta nuestra propia casa. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo algo que parece tan básico, una simple tabla, llegó a ser tan fundamental? Para entenderlo bien, tenemos que ir a su esencia, a lo más básico, y ver qué es lo que la hace tan poderosa. A primera vista, Excel parece ser solo eso, una tabla gigante y muy ordenada. Pero su verdadero poder no está en las casillas en sí, sino en cómo se relacionan entre ellas. Y todo empieza con las columnas, que son básicamente las categorías de nuestra información. Pensemos en ellas como las etiquetas: nombre, fecha, precio, lo que sea. Y luego tenemos las filas. Si las columnas son las categorías, las filas son cada uno de los elementos, cada venta, cada persona, cada dato individual que metemos. Y justo donde se cruza una columna con una fila, ahí está, la celda. Una coordenada única, como en un mapa, para cada pedacito de información. Pero ojo, el secreto no es solo guardar datos, es lo que podemos hacer con ellos. Y aquí es donde sucede la magia de verdad, porque Excel no es una lista muerta, estática. Es en realidad una calculadora que está viva. La barra de fórmulas es como el cerebro de la operación. Ahí es donde le damos las instrucciones. Pero la celda nos muestra el resultado. Y este concepto que parece súper simple, separar la instrucción del resultado, es lo que permite absolutamente todo, desde el presupuesto más sencillo para la casa hasta los modelos financieros que mueven la economía del planeta. Pero cuidado, Excel no fue el primero en llegar, para nada. Su camino a la cima fue una auténtica guerra que se peleó en los escritorios de todo el mundo. Una historia de competencia brutal y de una estrategia brillante. Primero tuvimos a VisiCalc, el que inventó la categoría. Después llegó Lotus 123, que se convirtió en el rey absoluto del mercado. De verdad, parecía invencible. Pero Microsoft tenía un as bajo la manga que nadie se esperaba. Su jugada maestra fue atar el futuro de Excel al de su nuevo y revolucionario sistema operativo, Windows. Mientras la competencia seguía en sistemas más viejos, Microsoft integró Excel de manera perfecta en la nueva interfaz gráfica. Así que cuando Windows conquistó el mundo, Excel se fue con él. No solo compitió, se convirtió en el estándar. Y claro, este éxito lo hizo omnipresente, dándole un poder casi ilimitado. Pero, y este es un gran pero, esa misma facilidad de uso, esa simplicidad que lo hizo tan popular, también esconde unos riesgos enormes, sobre todo cuando no se entienden sus límites. Es que lo más increíble es su versatilidad. Pensemos en esto. La misma estructura de celdas, filas y columnas se usa para manejar las finanzas de una corporación multinacional y también para planificar un simple viaje de fin de semana. Aquí el punto es muy claro. Usar la herramienta incorrecta para un trabajo demasiado complejo, incluso una tan útil como Excel, puede traer consecuencias gigantes. Para el equipo Williams significó perder una ventaja competitiva valiosísima en un deporte donde cada milisegundo es oro. Y si el caso de la Fórmula 1 parece grave, lo que pasó en Inglaterra en el 2020 fue mucho peor. Durante uno de los picos de la pandemia, ocurrió un error catastrófico en el sistema de salud pública. 15.841. Ese es el número exacto de casos positivos de coronavirus que, en un primer momento, no se reportaron. Simplemente se perdieron en el sistema. ¿Y cuál fue la causa de semejante desastre? Algo tan simple como que un archivo de Excel llegó a su límite máximo de filas. Y ya está. Los nuevos casos simplemente dejaron de guardarse. Pero ojo, esto no fue un fallo de Excel. Fue un fallo humano por no entender los límites de la herramienta. Un descuido técnico con un impacto humano devastador.
Todos estos ejemplos, tanto de su poder como de su peligro, nos llevan directamente a una pregunta inevitable para el momento que vivimos. ¿Cuál es el futuro de Excel en un mundo que cada vez está más dominado por la inteligencia artificial? Y hay una forma muy interesante de verlo, pensar en Excel ya no como una habilidad técnica, sino como una habilidad blanda, o sea, una competencia profesional tan fundamental en el mundo de hoy como saber comunicarse, colaborar o gestionar el tiempo. Sin embargo, aquí está la trampa, y esta cita lo clava. Sentimos una especie de orgullo. Como lo usamos todos los días para cosas pequeñas, creemos que ya lo dominamos, que lo sabemos todo. Pero la cruda realidad es que la mayoría de nosotros apenas rozamos la superficie de lo que puede hacer, y ese exceso de confianza nos puede dejar ciegos ante riesgos muy importantes. Y con esto llegamos al final, con una última reflexión. En un mundo donde la inteligencia artificial ya puede hacer cosas que parecen de ciencia ficción, ¿de verdad sigue siendo crucial dominar la vieja y conocida cuadrícula? A lo mejor la pregunta no es si Excel sobrevivirá, sino cómo va a evolucionar nuestra propia capacidad para darle sentido a los números. Quizás dominar esa simple cuadrícula no es solo una habilidad del pasado, sino la base indispensable para poder entender el futuro.